Gracias, Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que se escuche bien fuerte ya en el cielo, que usted está contento, ¿verdad? Acá estamos con una cruz preciosa que, bueno, si esta cruz pudiese hablar, porque es la que nos ha acompañado durante muchos años en los encuentros que hacemos cada cierto tiempo, pero estamos en la serie El Poder de la Cruz. Y ciertamente algunas personas le atribuyen poder a este símbolo. Algunas personas colocan una cruz de palma en la puerta de entrada a la casa porque piensan que esa cruz les va a alejar los malos espíritus y a la suegra y todas las cosas malas que puedan llegar a la casa. Creen que la cruz le va a reprender todo eso. Pero algunas personas incluso lo colocan en un lugar especial. Lo de la suegra, me perdonan que se me chispoteó. No. Si usted es suegra, la amamos. Amén. Pero también a veces la colocan en el cuarto, qué sé yo. De hecho, nosotros tenemos aquí en el estado Lara un tamunangue que dice: allá viene el diablo, dale con la cruz. Y pensamos que la cruz por sí sola va a echar fuera al demonio. No, realmente el poder de la cruz está en lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Él toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza? Déselo fuerte porque Él es poderoso. Amén. Bien, hoy quiero hablar acerca de uno de los poderes fundamentales que tiene la cruz. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las 4 columnas de la buena noticia o de la maravillosa noticia. Estuvimos hablando acerca de que el Señor colocó dentro de nosotros un sentido de eternidad y colocó también dentro de nosotros un sentido de ese Dios eterno. Por eso es que usted ve que siempre alguien, las personas, la humanidad, siempre buscan adorar a alguien. Porque Dios colocó ese sentido de eternidad dentro de nosotros. Pero también dice la palabra que la segunda columna es que el Señor estableció dentro de cada uno de nosotros su ley a través de la conciencia. En otras palabras, cuando una persona peca, sabe que está pecando. Algunos dirán: ay, no sabía, se me chispoteó. Pero definitivamente una persona sabe cuando está haciendo lo malo. Una persona sabe cuando no está haciendo lo correcto. Y la tercera columna es que hay una respuesta de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y esa respuesta se llama Jesucristo. A Él toda la honra y toda la gloria. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para entonces darnos de ese poder liberador del cual el pecado nos hizo cautivo. La cuarta columna es la respuesta de nosotros a eso, a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y esa respuesta debería ser arrepentimiento y fe. Diga conmigo: arrepentimiento y fe. Otra vez, bien fuerte: arrepentimiento y fe. Definitivamente sabemos que el Señor nos perdona y nos limpia de pecado. Pero a veces pensamos que es como un acto mágico, de que entonces la gracia es un salvoconducto para pecar. Peco y el Señor está obligado a perdonarme. Ay, Señor, perdóname. Do you know? Tú sabes que yo soy débil y la carne es débil y me mantengo allí pecando, y el Señor obligado a entonces a perdonarme. Dale un cosito que tienes a tu lado y dile: discúlpame, pero estás mal en la doctrina. Dice la palabra que el Señor perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces el Señor te perdona. Toca que tienes a tu lado y dile: hay que arrepentirse. Y cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra que en los cielos se hace fiesta. Y quiero comenzar con el primer poder, porque hay varios poderes.
al menos 7 poderes. Y yo dije, bueno, voy a explicar unos 2 o 3 por semana para no hacerlo tan largo. Pero cuando comencé con este, hermano, el Espíritu Santo me agarró y me llevó. Y entonces comencé versículos. Mira qué tremendo. Entonces no pude parar, mis amados. Y voy a dar solamente uno. Y el primer poder, la primera manifestación de lo que Dios hace o hizo en la cruz por ti, por mí, se llama la redención. Diga conmigo bien fuerte, redención. Imagina a una persona esclava de una adicción. ¿Cuánto le cuesta a una persona que está esclava a una adicción salir de ella? Yo contaba en estos días el testimonio que cuando yo tenía 18 años comencé a fumar con un amigo. Yo a los 20 volví a los pies del Señor y dejé el cigarrillo. ¿Cuánto me costó dejar eso? Y fueron nada más 2 años fumando. ¿Cuánto me costó? Mi amigo no se convirtió, él siguió fumando y ya hace como 2 años murió de un problema pulmonar. O sea, el cigarrillo lo mató. Imagina tener una deuda impagable que mes tras mes se va acumulando porque los intereses que va generando esa deuda cada vez la incrementa y usted no tiene forma ni manera de entonces de pagar esa deuda. Y en tercer lugar, quiero que te imagines a una persona que ha sido secuestrada, que de pronto fue tomada a la fuerza y es llevada cautiva a un lugar, a un escondite donde los malhechores allí le han amarrado de pies y manos. Tal vez le han colocado una venda para que no mire y no vea dónde está, y una mordaza para que no grite, totalmente inmovilizado. En una oportunidad, una persona que fue secuestrada me estuvo hablando de la experiencia tan horrible. Estuvo secuestrada como unos 15 días en ese estado. Le quitaban la mordaza nada más para que comiera y tomase un poco de agua. Imagínate por un momento una penuria como esa. ¿De qué situación penosa? Tal vez de esclavitud, tal vez de deuda, o tal vez áreas cautivas en tu vida necesitas ser liberado hoy. Pues te tengo excelentes noticias. El primer poder del cual vamos a hablar hoy, que significa redención, una palabra que tal vez poco usamos, pero esa palabra, esa obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tiene el poder liberador, aleluya, de agarrar cualquier persona que pueda estar esclavizada, por el pecado, por la muerte o una deuda espiritual que ha generado tan grande en contra de Dios, que Dios puede cancelar esa deuda de manera instantánea. Además de eso, cuando una persona está como secuestrada, porque todas esas 3 situaciones son las que vienen como consecuencia del pecado. Dice la palabra, en Él, hablando de Jesucristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿Cómo dice la palabra que tú y yo debemos ser? ¿Cómo? Dígalo con fuerza, santos e intachables. En otras palabras, Dios te escogió a ti y me escogió a mí, ¿para qué? No para que sigamos jugando con el pecado. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para que seamos santos e intachables. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces nos confundimos por allí cuando, por ejemplo, escuchamos una enseñanza donde decimos todos somos pecadores. ¿Es verdad? Todos tenemos la capacidad de pecar. Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, y cada uno de nosotros, el Señor en su soberanía nos dio la capacidad de poder elegir. De nosotros, el Señor en su soberanía quiso crear un ser que tuviese la potestad de pecar, pero también de ser santo. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos, pero hoy quiero demostrarte por la palabra que Jesucristo ganó para ti, ganó para mí por medio de la cruz esa santidad.
santidad y esa liberación. ¿Cuántos están listos para ser libres? Entonces, el Señor te escogió ¿para qué? Para ser santo. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow, gracias Señor. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Allí aparece la palabra redención. Todo lo que Jesús tuvo que sufrir, todo lo que Jesús tuvo primero que mantenerse en santidad, y dice la palabra que fue tentado en todo. El enemigo intentó hacerle caer todos los días, pero el Señor se mantuvo santo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice la palabra que eso lo hizo para redimirte a ti y redimirme a mí. La palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Algunas palabras similares: rescatar, librar, liberar, libertar. También una connotación que me llama mucho la atención es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Me está hablando de comprar de nuevo. Yo no sé cuántos de los que están acá fueron víctimas hace un tiempo atrás, unos años atrás, de que había aquel secuestro express. ¿Recuerdan? Además de secuestrar personas, te robaban el vehículo. Te robaban el vehículo y entonces de pronto usted recibía una llamada de un número y te decían que te estaba llamando el nuevo dueño del carro. Y entonces le colocaban un precio. Si usted quería rescatar el vehículo, tenía que pagar. Y algunos cayeron en esa trampa. Yo recuerdo que en una época casi que a diario me llamaban: pastor, me robaron el carro. Yo: pastor, para que ore. Y yo les decía: no paguen nada, no den nada, diga que usted es evangélico y que usted no coopera con esa trampa, y a la gente le devolvían el carro. ¿Qué les parece? Comprar de nuevo. En otras palabras, usted siempre ha sido de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero por un tiempo usted fue secuestrado, o usted fue esclavizado, o usted fue apartado de la presencia de Dios por causa del pecado. Pero dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, estaba comprando de nuevo tu vida, tu alma. ¿Sabes por qué? Porque te ama y desea que tú puedas vivir la plenitud de Dios acá en la tierra. No solamente en el cielo, sino acá en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir: gracias Señor, gracias por esa obra preciosa? Diga conmigo: recuperar. Yo recuerdo que la primera prédica que yo di en mi vida, yo estaba temblando. Se llamaba Recuperando lo Perdido. Entonces la palabra acá me está diciendo que el Señor te ha redimido y te ha escogido con un propósito. El primer propósito es que usted viva en santidad y usted pueda vencer todas las tentaciones. Y todo pecado que venga por allí o que quiera manifestarse en su vida, usted pueda vencerlo con el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él te ha dado el Espíritu Santo para que puedas entonces superar todo escollo, toda trampa del enemigo. Y fuiste predestinado para ser adoptado por Dios, porque somos sus hijos, por su gracia aceptados, redimidos por su sangre, perdonados de pecado, emancipados del mal. Hubo un acto de liberación. Pero antes de continuar con la redención, quiero definir lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es violar la ley de Dios. Dios ha sido claro con la ley. Y hay unos mandamientos. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas.
Cada vez que usted deja de amar a Dios en primer lugar y pone cualquier cosa por encima de Dios, ya estás violando la primera ley. Pecado significa entonces ofender a Dios, serle infiel. Yo quiero que usted entienda esto y póngame atención. Cada vez que alguien peca, cada vez que un hijo amado de Dios peca, le está haciendo infiel a Dios. Y a Dios a esto no le agrada. A Dios a esto le ofende. A Dios a esto le causa un gran dolor, al punto de que Dios puede llegar a experimentar una ira santa por aquellos que, a pesar de tener todo a favor para vencer el pecado, se dejan vencer por él. Quiero que quede claro que el pecado desagrada a Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él no está conforme. Él no está conforme con aquellas áreas en tu vida donde le defraudas continuamente. Dios quiere que usted supere eso, y en la cruz Jesucristo ganó la liberación para que usted pueda ser agradable a Él. ¿Cuántos dicen amén? Para que el Señor no tenga que apartar la mirada. Ya Dios apartó la mirada en Jesucristo. Cuando Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese momento estaba llevando todo el pecado de la humanidad, y el Padre tuvo que apartar la mirada, y Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, entonces, ahora mismo, en este tiempo, ningún hijo de Él debería caminar por esta tierra con la cara, Dios apartándole la cara. Usted puede mirar a Dios cara a cara y decirle: gracias, Señor, porque me ha dado la fuerza para vencer la tentación. El pecado trae como consecuencia la muerte, y muerte es separación de Dios. Cuando una persona peca, es separada de Dios. Y es separado de su propósito, y es separado de sus promesas. Diga, amigo, separación. Yo quiero que toque al que tiene a su lado y le diga: tienes que estar claro que el pecado te separa de Dios, te separa de sus promesas y de su propósito. Y además de eso, genera tres cosas. ¿A cuánto les van a quedar ganas de salir hoy a pecar? Yo creo que a nadie. Gloria a Dios. Qué bueno que la palabra no regrese vacía, porque además de que el Señor aborrece esa actitud, aparte que te separa de sus bendiciones. Algunas personas quieren vivir en bendición y quieren ir detrás de las bendiciones, pero entonces no honran ni respetan al Dios de la bendición. Están esperando: Señor, ¿por qué no prospero? Señor, ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, hermano, si el Señor te respondiese ¿por qué? Déjame hablar por un momento. Genera tres cosas: esclavitud, deuda en contra y cautiverio. Y quiero que nos enfoquemos en esto, porque lo primero que genera el pecado es una esclavitud. Cuando una persona abre la puerta a un pecado, por lo general traspasa unos límites, que entonces es como que la persona es encadenada a ese pecado. Por lo general, cuando una persona peca una vez, por lo general sigue pecando en ese rubro. Cuando un hombre o una mujer le abre la puerta al pecado del adulterio, por lo general continúa haciéndolo. Cuando una persona le abre la puerta al pecado de la mentira, por lo general sigue mintiendo. Cuando una persona le abre la puerta al pecado de la fornicación o cualquier inmundicia, por lo general continúa en eso. ¿Sabe por qué? Porque el pecado genera esclavitud. Cuando una persona peca, le está entregando la autoridad que Dios le dio, se la está entregando al enemigo. Y dice la palabra: por cuanto entonces Adán y Eva pecaron, a través de ellos entró el pecado. Y de hecho ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero gloria a Dios que vino el segundo Adán, llamado Jesucristo, para que entonces a través de él pueda entrar la redención a cada uno de nosotros y podamos ser todos libres de pecado y de esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que una persona en pecado vive sin Cristo, vive sin propósito, alejado de Dios y alejado de sus bendiciones. Y yo quiero que usted tome nota bien, porque
si usted entiende este principio y lo aplica en su vida, usted va a tener la autoridad para entonces predicarle a una persona que está viviendo sin Cristo. ¿Me estoy explicando? Pero si usted no está consciente de lo que hizo el Señor en la cruz, ¿cómo vas a explicar a los demás? Pero cuando usted entiende, ¿cuántos están captando la idea? Cuando usted está captando lo que significa la redención de parte de Dios, usted puede entonces dar el testimonio y decir: sabes, yo antes era un adúltero, yo antes era una persona que estaba esclavizada a la pornografía, yo antes era una persona que estaba esclavizada a esto o aquello, pero ¿sabes qué? Jesucristo me liberó por el poder de la cruz, y ahora yo puedo testificarte de que si yo pude, usted también puede. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria al Señor? Por eso Romanos capítulo 6 verso 17 dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de justicia. En otras palabras, el apóstol está diciendo, le está hablando a personas que antes estaban esclavizados, pero ahora habían llegado a libertad. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos. ¿Cuántos dicen amén? Si aquí hay alguna persona que está esclavizada, que me dice: pastor, me cuesta, no puedo dejar de pecar en esta área, pues yo hoy te digo con toda autoridad: claro que puedes. Lo que pasa es que a veces no quieres, pero si usted desea hacerlo, usted podrá ser libre gracias a la obra expiatoria que Dios hizo en la cruz del Calvario. También la palabra me dice en Colosenses 2:13: antes, diga conmigo, antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, y les ha perdonado todos sus pecados. ¿Por qué? Porque ha venido un verdadero arrepentimiento. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Aleluya. Había un acta de decreto. Cada vez que usted pecaba, así anotaba: aquí está, pecaste, mal pensamiento, chismeaste, hablaste más de la cuenta, oíste cosas que no tenías que oír, malos pensamientos, allí lujuria. Oh mi Dios, empieza el listado, empieza a escribir allí. Y entonces, pero dice la palabra que el Señor clavó eso en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cómo fue tu vida antes del día de hoy, pero en el nombre poderoso del Señor hay un antes y después. Cuando usted choca con esta cruz, usted comienza a experimentar libertad plena y genuina en Jesucristo. ¿Recuerdas la parábola de los dos deudores? Porque ciertamente la primera consecuencia del pecado es la esclavitud. Y la gente continúa. E incluso los estudiosos se han dado cuenta de que cuando alguien hace algo que sabe que es indebido, el cuerpo le genera una hormona, adrenalina o dopamina, que son drogas naturales que segrega nuestro cuerpo. Cuando alguien dice una mentira, siente una cosita por dentro. Cuando alguien peca de pronto en fornicación, siente una cosita, una adrenalina. E incluso se habla entonces de que la adicción al pecado pudiese venir como consecuencia también desde el punto de vista físico. Obviamente es espiritual, el diablo te ata, el diablo te amarra, pero también físicamente las personas caen en adicción, en una adicción al pecado por esa segregación de hormonas. Pero qué bendición es poder estar libre en el nombre poderoso del Señor. En segundo lugar, se habla de deuda. Cada vez que una persona peca, genera una deuda. Diga conmigo: deuda, 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 deuda. Qué horrible. Dice la palabra que el que debe se hace esclavo. En otras palabras, además de la esclavitud, se genera una deuda en contra. Y esa deuda usted no la puede pagar. Jesús, cuando explicó
La parábola de los dos deudores habló de un deudor que le debía al rey tanto dinero, 10,000 talentos, equivalentes a aproximadamente 60 millones de denarios. Y un denario era el salario diario de un jornalero. En otras palabras, para que esa persona pudiese pagar esa deuda tenía que trabajar 164,000 años. No 30, no 50, 164,000 años de trabajo para pagar la deuda. Era una deuda impagable. La deuda que tú y yo teníamos con Dios era impagable. No podíamos, era algo extremadamente alto. Pero dice la palabra que ese que iba a ser vendido, él, su esposa y todos sus hijos como esclavos para amortizar en algo la deuda, dice la palabra que pidió misericordia y clamó al rey. Y dice la Biblia que el rey tuvo misericordia y le condenó la deuda, se la canceló. Pues es lo mismo que Dios ha hecho contigo y conmigo. La deuda ha sido quitada. ¿Cuántos dicen amén? Las cadenas han sido rotas en el nombre poderoso de Jesús. Y la deuda, tranquilo, ya no me debes nada. Eso sí, no te fío más. Bueno, no, esa se la puse yo. Yo le condeno una deuda a alguien y le voy a seguir prestando. Pero el Señor obviamente nos perdona, amén. Pero Él quiere que seas libre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esclavitud y deuda. Dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Diga conmigo, traslación. Me ha trasladado. Usted estaba cautivo, amarrado, vendado, cegado, no veías, no entendías lo espiritual. Para ti lo espiritual era locura. No sabías, no entendías. La palabra de Dios no te llegaba porque estabas cautivo en el reino de las tinieblas. Pero te tengo excelentes noticias. Jesucristo, para todo aquel que cree en Él y es capaz de arrepentirse de sus pecados, comienza a experimentar un traslado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ya no eres un esclavo, ya no eres un deudor y tampoco estás secuestrado por el poder del diablo o del mal. Eres libre para alabar y para adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Levánteme su mano derecha y diga conmigo, ya no le debo nada, papá. Estoy libre, la deuda ha sido cancelada. Ya no hay cadenas de maldad que me están atando y toda ceguera y toda cautividad ha sido llevada. Por lo tanto, ahora el que gobierna mi vida se llama Jesucristo. Y si el diablo tenía alguna autoridad en tu vida o en mi vida, ya eso se acabó en el nombre poderoso de Jesús, porque ya usted no pertenece al reino de las tinieblas, ahora perteneces al reino de Dios. ¡Woohoo! Entonces, como definición, la redención es el acto de liberar a alguien de la esclavitud, deuda o cautiverio mediante el pago de un precio. Implica restaurar la libertad y devolver a una persona a su dueño original. Usted estuvo secuestrado por un tiempo, yo no sé por cuánto tiempo estuviste secuestrado, pero ya fuiste devuelto a tu dueño original. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, papá. Cuánta misericordia, cuánto amor, ay, Señor, gracias. Estamos endeudados ahora, pero contigo, Señor, de agradecimiento. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que servirle. ¿Cuántos dicen amén? Implica entonces devolver a una persona a su dueño original, Dios, saldando la deuda espiritual que el ser humano no podía pagar por sí mismo. Levánteme su mano derecha y diga, no podía pagar, pero Cristo pagó. Eso sí, no peques más. Un solo amén. Gloria a Dios. Dale un caso que tiene a tu lado, no peques más. Ve y no peques más. Ay, pastor, pero usted... Sí puedes. Fuiste escogido para vivir en santidad. Yo quiero que usted entienda eso.
Diga conmigo bien fuerte, yo fui escogido para vivir en santidad, porque he sido redimido por Jesucristo. Amén. Dígalo, repítalo. Cuando usted tenga una tentación, repita eso. No, Señor, yo fui redimido. Gloria a Dios. No, yo no voy a caer otra vez en el yugo del enemigo. Ya yo fui trasladado al reino de mi Padre Celestial. No voy a pecar, no voy a continuar en esto. Voy a romper. Y cuando usted se determina a hacerlo, créame, viene un milagro poderoso. Dios te libera. Yo no sé cuánto les ha pasado. Que usted tenía una situación y de pronto usted hace un esfuerzo. Y toma una decisión y Dios te libera. Viene el milagro de la liberación, pero tiene que poner de tu parte. Y quiero hablar acerca de unas claves, algunos aspectos claves de esta redención. Número uno, el significado bíblico. Proviene de un término comercial que significa comprar de nuevo o rescatar, a menudo asociado con el pago por la libertad de un esclavo. Porque esa es otra connotación. En la época de la esclavitud, alguien podía pagar al dueño del esclavo y entonces comprarlo, pero para dejarlo libre. No para esclavizarlo. No era un traspaso de esclavo, era una liberación, era una redención. De hecho, algunos amos que llegaban a amar a sus esclavos lo dejaban libres. Mira, ¿sabes qué? Eres libre de irte. La mayoría no se quería ir. No, pero ¿por dónde me voy a ir? De hecho, cuando se declaró que la ley de que ya no había más esclavitud, muchos esclavos se quedaron allí trabajando, porque ¿para dónde me voy? Habían sido esclavos por varias generaciones. Yo toca que tienes a tu lado, yo no sé por cuántas generaciones tú fuiste esclavo, pero te estoy diciendo que tú a partir de hoy eres libre para servir a Jesucristo, y toda tu generación y 1000 generaciones más abajo van a experimentar la libertad gracias a que tú tomaste la mejor decisión. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el Señor visita la maldad del hombre 7 generaciones, pero tiene 1000 generaciones misericordia de aquellos que lo buscan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, libertad. El precio. ¿Qué pagó Jesús? ¿Qué pagó Jesús en la cruz del Calvario? ¿Sabes? En nuestra fe, este precio no fue material, sino su sangre, su preciosa sangre. Dice la Biblia que el Señor derramó en la cruz del Calvario toda su sangre, gota a gota. Su cuerpo dejó fluir hacia afuera toda su sangre, y al final ya era una agua con sangre que botaba el Señor de su cuerpo, porque Él no pagó con oro. Sabes, en una subasta, cuando se subasta algo de valor, ¿sabes quién se lleva el artículo de valor? El que paga más alto. De pronto alguien se levanta: yo pago por ese cuadro $10,000. Y se levanta otro: no, yo pago 15. Pero se levanta otro y dice: yo pago 20. De pronto se levanta alguien y dice: yo pago $200,000. Y todo el mundo se queda: oh, wow. Y hay uno que coordina y dice: el cuadro hermoso se lo lleva tan el que $200,000. Wow. Sabes, el diablo estaba apostando para que tu alma se mantuviese cautiva en su reino. Y él estaba diciendo: ya va, ellos pecaron, me pertenecen. Dice: bueno, yo voy a apostar por esto. Si tú postrado me adoras, entonces yo te voy a dar todos estos reinos. Le dijo el diablo al Señor: si tú te postras delante de mí, yo te voy a dar todo esto. Y el diablo apostó por reinos. Y el Señor le respondió: oh, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya. Entonces el Señor dijo: ya va, ¿cuánto pones tú? Reinos. Ay,
eso no es nada para mí. Yo voy a poner algo más precioso, yo voy a poner algo más preciado, yo voy a poner algo que tú no vas a poder contraofertar. Yo voy a poner mi sangre, toda mi sangre en la cruz del Calvario. Voy a entregar mi vida por la humanidad. En ese momento el demonio reculó y dijo: no, yo no voy a poner mi vida nada por esa gente. Te lo entrego, está bien, son tuyos, agárralos para ti. Aquel que quiera creer en ti, lo perdí, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Señor en esa subasta puso el mejor precio, su sangre preciosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. ¿Y sabes por qué puso su sangre? Dice Hebreos 9:22: según la ley casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es que en la antigüedad aquellos que querían ser libres de pecado tenían que llevar un animalito, tenían que llevar un cordero. El cordero tenía que ser perfecto, no podía ser tuerto, no podía ser manco, tenía que ser perfecto. Y entonces se degollaba al cordero, y la sangre que botaba ese animalito inocente era la paga por el pecado de una persona. Y por eso la palabra dice que si la sangre de corderos tiene el poder en la antigüedad para perdonar pecados, cuánto más hoy día la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para liberarte a ti y liberarme a mí de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Cristo no solamente tiene poder, Dios mío, para perdonarte los pecados. La sangre de Cristo tiene el poder para salvarte, para sanarte, para liberarte de toda maldad. ¿Para qué? Para que no peques más. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Su sangre tiene el poder para librarte. Su sangre tiene el poder para liberarte de esa situación de esclavitud y de dependencia al pecado. Tú puedes ser libre, pero tienes que poner de tu parte y entender por fe la obra liberadora que el Señor hizo por ti y por mí. Por eso dice la palabra: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Su sangre no estaba contaminada con el pecado, su sangre no estaba manchada por el pecado. Dice, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Escuche bien, desde antes que el Dios creara el mundo, ya Jesucristo estaba predestinado para dar su vida en la cruz del Calvario por la salvación de toda la humanidad. Este mensaje tenemos que llevarlo afuera. Usted tiene que hacerlo efectivo en su vida y tiene que llevarlo a todo lugar. Jesucristo murió por tus pecados. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios por eso? Y se ha manifestado por amor, porque el Señor entregó. No hay más grande amor que alguien que dé su vida por sus amigos. Ese Jesús dio su vida. El propósito: liberar de la esclavitud del pecado, la ira divina. Porque vuelvo y te repito, cada vez que una persona peca se expone a la ira, a la muerte, al poder del mal. Y ese propósito fue traer consigo perdón, justificación y vida eterna. Y no se trata nada más de que usted garantice el boleto de ida al cielo cuando usted se vaya de la tierra. Se trata de desde ya usted pueda vivir una vida en abundancia, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Lo dice Juan capítulo 10 verso 10. Él vino a robar, a matar y a destruir. Aquella persona que cae en la esclavitud del pecado, el enemigo lo que quiere es robarlo, matarlo y destruirlo. Pero Jesucristo vino ¿para qué? Para darnos vida, y para darnos esa vida en abundancia desde hoy y para siempre. Usted no va a ser salvo el día que muera. Usted comienza a ser salvo desde ahora mismo. Cuando usted entrega su vida al Señor, desde ese momento usted comienza a escribir una nueva historia, un antes y un después. Antes en el yugo del pecado, ahora libre por la sangre del Cordero. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Gloria a Dios, gracias Señor. Yo estoy enamorado de Jesucristo, gloria a Dios.
Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, oh mi Dios, qué bueno, alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Oh, aquí sale otra prédica, porque dice la palabra que Él fue colgado en un madero. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en un madero? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que morir con esa muerte tan horrible? ¿Ha podido morir degollado, decapitado, o qué sé yo? Lo que pasa es que está escrito que el que muere en la cruz eran malditos, eran aquellos que habían cometido los peores pecados. Y Jesús, siendo justo, siendo santo, fue crucificado con dos malhechores, ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Se hizo maldición para que usted pueda hoy tener las bendiciones de Dios. Dice las bendiciones de Abraham. Aquí sale otra palabra. Aquel que te maldijere será maldito, el que te bendijere será bendecido. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es otra palabra. Pero diga conmigo: el Señor se hizo maldición para que yo ahora tenga bendición. Yo quiero que toque a su vecino y le diga: le tengo una buena noticia. El Señor se hizo maldición para que usted ahora sea acreedor de todas las bendiciones. Más de 3,000 promesas hay en la Biblia para ti y para mí, y usted puede acceder a ellas, sí y solo sí, a través de Cristo. ¿Sí? Y de paso, así como que bueno, recibir la promesa del Espíritu Santo. No mañana, no en el cielo, aquí hoy. Y es por medio del Espíritu Santo que usted va a poder superar toda esa inmundicia y todo ese pecado y todo eso que le tenía atado. Usted va a ser una nueva persona. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que después de esta palabra usted va a ser transformado de manera radical en el nombre del Señor. Y si había alguna área en tu vida que te tenía esclavizado, que te tenía endeudado y te tenía cautivo, usted hoy sale de este lugar libre por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, porque usted va a tomar y va con sabiduría a tomar la mejor decisión. Vas a optar por la salvación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ayer orábamos y clamábamos por la llenura del Espíritu Santo. Sí, solo sí. Wow. Estamos allí arrepentidos de nuestros pecados. No he venido para condenar a nadie. Jesús tampoco vino para condenar a nadie. Él vino para darnos salvación. En un sentido figurado, se refiere a la salvación de un dolor, penuria o adversidad, o la recuperación de algo perdido. Definitivamente, cuando una persona vive esclavo del mal, vive atado, no es feliz. Por eso es que la gente está afuera vacía. Ahora unos que se creen que son perros, que son gatos, que son cosas, que son animales. Y la gente ya no sabe qué inventar para llenar el vacío. Pero déjame decir, oh gloria a Dios, yo no sé a quién le estoy hablando. Si usted estaba con algunos por aquí que, ay, yo como que me meto en esa onda. Yo ni sé ni cómo se llaman. Esos mismos. Ahora que son gatos, que son perros, que son conejos. ¿Qué es eso? Dios mío, Padre amado. Ya la gente no haya que inventar. No haya de qué cosa a hacer para buscar algo de felicidad. Oh, solamente Cristo te hace feliz. Y por último, mis amados, en acción divina, es una acción realizada por Dios en favor del hombre, ya que la autorredención es imposible según la teología cristiana. Lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Voy a pedir que me ayuden con el teclado, por favor. Y quiero que pienses por un momento, porque en resumen, la redención es la liberación espiritual y definitiva. Diga conmigo, definitiva. La gracia nunca jamás será un salvoconducto para pecar. La gracia jamás es una autorización para que usted siga pecando. No.
Aquel que piensa de esa manera, dice la palabra, está pisoteando la sangre de Cristo. Por lo tanto, me pregunto, quiero dejar esta pregunta en el aire: ¿puede un redimido, puede una persona lavada por la sangre de Cristo volver a caer en cautividad? ¿Puede una persona, habiendo sido lavada por la sangre del Cordero, volver a caer en la esclavitud del pecado? ¿Puede una persona, luego de haber experimentado la salvación, la sanidad y la liberación, volver a ofender a Dios con sus pecados y convertirse en un practicante nuevamente del pecado y comenzar a generar una nueva deuda? ¿Puede o no puede? Levántame la mano los que dicen que sí se puede. Ah, bueno, bájela. ¿Cuántos creen que no pueden? Levántame la mano los que no pueden. Ah, todos los demás se abstienen. Wow. Te voy a agarrar, te voy a dar este versiculito, te lo voy a dejar allí. Dice la palabra: gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial: el perro vuelve al vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Sabes que los elefantes en el circo, los primeros años de cautiverio, le atan su pata a una gran estaca con una cadena? Y en los primeros años intenta zafarse, pero llega un momento que se resigna y dice: no puedo. Llega un momento que de tanta costumbre a estar esclavo, cuentan que lo colocan al lado de la estaca y muchas veces ni siquiera la cadena se la ponen, porque él está tan acostumbrado a que es un esclavo, que está condenado a estar allí amarrado, que no hace nada por escapar. Y muchos cristianos hoy día están viviendo de esa manera, creyendo que ya para ellos no hay salvación, o que no hay respuesta, y la única respuesta es seguir pidiendo perdón, venir a la iglesia, pedir perdón por los pecados de la semana, de la siguiente semana venir y volver a pedir perdón por los pecados de la semana anterior, y así están de semana en semana pidiendo perdón de día en día. Y si algún día, un domingo fallan, entonces perdón por los últimos 15 días, y aquellos que pasan a veces se pierden por un mes, 3 meses. Yo no he venido a darte malas noticias, he venido a darte buenas noticias. Puedes vivir en libertad. Puedes vivir en libertad plena y total en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu familia, en tu matrimonio, en todas las áreas de tu vida. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida y vida eterna y vida abundante. Pero tú tienes que poner de tu parte y echar mano de esa bendición por fe, y mediante el arrepentimiento pedirle perdón al Señor y hacer un acto de contrición, y además de eso hacer un esfuerzo para ir y no pecar más. Y de esa manera vas a experimentar libertad, más libertad, y cada día más libertad, y cada día que pase más libertad. Hay áreas donde has dicho: no puedo, soy un esclavo de la pornografía, soy un esclavo del adulterio, soy un esclavo del alcohol, soy un esclavo de una droga, soy esclavo de un matrimonio que no tiene remedio, soy esclavo. Pero hoy he venido para darte buenas noticias. Jesucristo rompió todas las cadenas en la cruz del Calvario. Solo tienes que creerlo y echar mano de eso. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie allí donde estás.